Buenas, ¿qué tal? Espero que anden muy bien. Y bueno, particularmente el tema del que hoy vamos a tratar tiene que ver con una zona más que caliente del mundo, que se trata de la zona del Golfo Pérsico. Pero antes de comenzar a hablar de la revolución iraní, de la primera guerra del Golfo entre Irán e Irak y de la segunda guerra del Golfo, que fue entre la coalición internacional e Irak, es necesario comenzar con algunas aclaraciones y hacer historia para poder entender un poco más del hoy, ¿no? Bueno, primero y antes que nada, algunas aclaraciones conceptuales. No es lo mismo hablar del mundo árabe que hablar del Islam o que hablar del islámico o del islamista. Para comenzar a charlar, a ver, ¿qué es cada uno de estos conceptos? Árabe. Una persona árabe es alguien nacido en un país de habla árabe, independientemente de su religión o de su afiliación política o del color de su piel o si se come o no el cerdo. Los países árabes en total son 22. El musulmán, en cambio, es una persona que cree en la religión de Mahoma del mismo modo en que un budista cree en el budismo o que un cristiano cree en el cristianismo, ¿no? El Islam tiene muchas ramas, algunas son más conocidas que otras y cada una tiene diferentes creencias y sus opiniones sobre el resto. Esto quiere decir que los musulmanes pueden ser suníes o chiíes, dos de las ramas principales de la religión musulmana, también pueden ser wahhabíes, digamos, o sea, hay varias divisiones de lo musulmán. El islámico lo islámico es todo lo aquello que está relacionado con el Islam, todo lo que tenga que ver con la cultura, la arquitectura, la lengua, etcétera. Y el islamista es quien propugna la aplicación de la ley islámica en la vida política. Es una persona que a partir del Islam crea una ideología política. Ahora bien, ya hechas estas aclaraciones, vamos a adentrarnos un poco en lo que es el origen de la religión musulmana y vamos a comenzar a hablar de un año clave en la misma, que es el 632 de nuestra era cristiana, cuando fallece el profeta del Corán, o sea, cuando fallece Mahoma. Enseguida se plantea la cuestión sobre quién debe sucederlo. Es así que nos encontramos con dos posturas totalmente diferentes que van a dividir al mundo musulmán. Por un lado, se encuentran los que sostienen que el que debe liderar al mundo musulmán es un rashidum, un califa, ya que conoce las prácticas y los dichos de Mahoma y conoce la suna. Estos se van a llamar los sunitas. Y por el otro lado nos encontramos con el grupo de Shia al-Ali, o sea, los partidarios de Ali, que consideran que Mahoma designó a su primo y yerno Ali como su sucesor. Este hecho se dio en una laguna que se llamaba Gadir al-Yum, ¿no? Que se encuentra entre la Meca y Medina. Y que este hecho además sucedió ante más de 100.000 creyentes, ante la presencia de 100.000 creyentes. Pero según los registros suníes, Mahoma murió sin indicar al sucesor alguno y debido a la necesidad de liderazgo se reunieron para votar al primer califa. Los registros chiíes difieren indicando que Mahoma nombra a Ali varias veces, no solamente esta vez, incluyendo también hasta en el mismo lecho de su muerte. Ali termina siendo apoyado por la familia de Mahoma y por la mayoría de los mujashirun, que son los primeros musulmanes y que se opusieron a los líderes tribales de Arabia, que fueron los iniciales enemigos de Mahoma en su momento. Es así que los primeros tres califas van a ser sunitas, van a responder. Acá lo que ustedes ven son los símbolos de cada uno de estos califas, ¿no? A ver, para nombrarlos, digamos, o sea, son Abu Bakr, Omar y Usman, digamos. No voy a pedirles que me sepan estos nombres de memoria, quédense tranquilos.
Tras la muerte del tercer califa, Alí finalmente es elegido como califa. Sin embargo, es acusado de haber instigado la muerte de su predecesor y su poder va a ser contestado por Muawiyah, que es el gobernador de Siria y miembro de la familia de los Omeyas. Se inicia así una guerra civil entre ambas facciones y en el campo de batalla de Sifín, ambos líderes aceptan someter diferencias al dictamen de un árbitro independiente. Sin embargo, de las filas de Alí va a surgir una tercera facción que se va a llamar la de los Jarisíes, que no van a aceptar el arbitraje. Esta facción va a asesinar a Alí en el año 661 y el mismo día que que acabaron con Alí, también intentaron asesinar a Muawiyah y al árbitro, pero no lo pueden conseguir. Los partidarios de Alí entonces ponen las esperanzas en su hijo Hassan, que fue presionado y engañado por Muawiyah y termina renunciando al poder. El segundo hijo de Alí, Husayn ibn Ali, se niega a jurar la lealtad a Muawiyah debido a su corrupción y fue muerto junto a 72 seguidores en la batalla de Karbala, en Irak, contra el ejército del hijo de Muawiyah, que se llamaba Yazid. A ver, no se enreden mucho, estoy tratando de que ustedes se ubiquen de dónde vienen todas estas diferencias. Su muerte va a marcar el principio del cisma entre los chiíes y aquellos a quienes más tarde se conocerá como los suníes. Los chiíes conmemoran este suceso el día de Ashura, que es el 10º día del mes del Muharram. Hubo una sucesión de califas que provocaron nuevos cismas dentro del mundo del Islam, subdividiendo en otras ramas, hasta que llegamos al 12º califa, que era Muhammad al-Mahdi, quien nació en el año 869 de nuestra era, y es el califa que desaparece de la tierra, suspendido en el universo, según las creencias del Islam, ¿no? Se trata del imán oculto, quien va a volver al final de los tiempos para gobernar con equidad y justicia social. Entonces, ¿qué separa a los chiitas de los sunitas? A ver, acá lo describo bastante para que vean un poco tener una idea de ambas facciones, ¿no? Los chiitas son el 10% de la población musulmana, son los partidarios de Alí. Para ellos el califato tiene que ser hereditario entre los familiares de Mahoma y no van a aceptar la suna. En el año 873 de nuestra era se extingue el poder del califato al desaparecer el 12º imán, como recién decíamos, y el poder pasa a ser de los ulemas, que los ulemas es un consejo de 12 eruditos, quienes son los encargados de elegir los nuevos imanes. Tienen una especial devoción por el martirio y en autoridad, después del imán, va a seguir el ayatolá. Los sunitas, en cambio, son el 90% de la población musulmana. El imán es una figura ordinaria que solo se dedica a recitar en la mezquita y no creen entre los intermediarios, no creen que haya intermediarios entre Alá y los hombres. Son partidarios de la Suna, la tradición y el Corán. El califa tenía que ser elegido por la comunidad. Ellos reconocen a los primeros 4 califas, claramente, porque son sunitas, ¿no? Además, no tienen una organización formal, ya que no son como los chiitas en este sentido, no tienen una organización como los ulemas, ¿no? Y cada comunidad puede interpretar el Corán libremente. Ahora bien, después de esta pequeña gran introducción, a ver, que no es que va a ser tema de examen, pero es para ubicarlos, digamos, de qué se trata precisamente este tema que sí nos atañe a todos, que es la revolución iraní, que como todo proceso revolucionario, la revolución en Irán no nace del vacío ni se gesta de un día para el otro. Para comenzar a charlar un poco de este tema político tenemos que remontarnos hasta los comienzos del siglo XX en realidad. Es así que podemos tomar como inicio el año 1907. Por este tiempo, tanto los rusos como los británicos
se disputaban el poder de toda la zona de Oriente Medio por el control de los recursos, que se encontraban en Persia, Afganistán y el Tíbet. Finalmente, las dos potencias firman un tratado en 1907, el 31 de agosto de 1907, para ser más precisos, que es el Convenio Anglo-Ruso, que va a derivar, el Tratado de San Petersburgo, bajo el cual se van a dirimir los conflictos y se establecen las esferas de influencia en toda la región. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, el territorio de Irán se vuelve un campo de batalla forzado, ya que tanto rusos como ingleses lo invaden para poder atacar al Imperio Otomano. El Shah de Irán, que se llamaba Ahmad Qajar, es un gobernante débil y no puede impedir estas invasiones territoriales. Frente a esto, el descontento de la población, frente a esta ocupación extranjera, se va a ir incrementando. Y ya para el año 1919, Qajar firma un acuerdo muy polémico con Jorge V, el rey de Inglaterra, en el cual Irán va a ceder la explotación del petróleo al Reino Unido y obtiene a cambio un empréstito de 2 millones de libras, armamento y la construcción de un ferrocarril. Esto no hace más que incrementar aún más el descontento de la población por la permanente ocupación y va a crecer el nacionalismo. Y de hecho, para 1920 se va a fundar el Partido Comunista de Irán. Tras la Primera Guerra Mundial, la relación entre el clero y el poder político ya se había modificado. El golpe de Estado de febrero de 1921, que dio el oficial de cosacos Reza Shah Pahlavi, lo había ejecutado en parte contra los ingleses que buscaban establecer un protectorado sobre Irán, más que contra el Qajar, digamos. Así se presenta Reza Shah como un defensor frente a la injerencia extranjera y tiene el apoyo además de la opinión pública y del aparato religioso. Reza Shah dudaba si fundar una nueva dinastía o establecer una república, por lo que fue a Qom, donde se entrevistó con los ulemas, quienes se encontraban bastante horrorizados, ya pensamos en paralelo, ya se encontraban bastante horrorizados por la evolución de lo que era la Turquía de Kemal Atatürk, ¿no? Y Reza Shah se alineó con sus ideas antirrepublicanas y se convierte en el nuevo emperador de Irán bajo el nombre de Reza Shah Pahlavi. Sin embargo, siguiendo el ejemplo de Kemal Atatürk, el nuevo monarca inicia una política de vigorosa laicidad. La educación, la justicia penal y civil le son retiradas al clero, comienza a controlar los bienes religiosos y hace uso obligatorio de ropas europeas. Reza Pahlavi también construye el ferrocarril transiraniano, perdón, no me salía la palabra. No es transiberiano, es transiraniano, o sea, a través de Irán. Funda la Universidad de Teherán, industrializa y moderniza el país gracias a la mayoría de las inversiones que vienen desde Alemania principalmente. Y entre 1929 y 1930 el Partido Comunista de Irán va a organizar huelgas textiles en el sector textil, en el sector ferroviario y sobre todo en el sector petrolero. Pero el gobierno va a ejercer una dura represión y va a encarcelar a los principales líderes del partido. Ahora, ya para la Segunda Guerra Mundial, Irán vuelve a cobrar vital importancia estratégica por su ubicación y su petróleo. En julio de 1941, cuando Alemania invade Rusia, los aliados quedan muy mal parados porque no tienen forma de hacer llegar ni alimentos ni armamentos a los rusos. Solo pueden hacerlo desde Irán usando el ferrocarril transiraniano. Es así que rusos y aliados invaden Irán justo antes de que el Shah se pronuncie a favor de Hitler. Invadido, el Shah le cede el poder a su hijo, Mohammad Reza Pahlavi,
quien va a ser el último Shah de Irán. El nuevo Shah va a colaborar con los aliados y a la vez va a liberar numerosos presos políticos, cuestión que hace resurgir aún más la fuerte vena nacionalista de la población iraní. En septiembre de 1941 se va a fundar el partido Tudeh, que el Tudeh es un partido político que va a ser afín a la Unión Soviética, no confundir con el Partido Comunista, no confundir con el Partido Comunista iraní, quien se encontraba ya diezmado, sino que es un nuevo partido, que es el Tudeh, que va a ser afín a la Unión Soviética y de tendencia marxista-leninista. Fíjense cómo crece el Tudeh, que para 1945 es la principal organización de masas de Irán, digamos. Después de la Segunda Guerra Mundial, la crisis domina Irán, hay inflación, hay escasez de productos de primera necesidad y pobreza en el campo de la ciudad, y el Tudeh organiza a los obreros para exigir reformas sociales y económicas. De hecho, el Rabar, el periódico del Tudeh, llega a triplicar en la tirada al periódico oficialista. Harry Truman, que ya para entonces era presidente de Estados Unidos, ve la amenaza comunista en Irán y en 1947 firma un acuerdo de ayuda militar y asistencia para las Fuerzas Armadas iraníes. Esto incrementa aún más el descontento popular. En febrero de 1949 le disparan al Shah durante una ceremonia de aniversario de la fundación de la Universidad de Teherán, y el Tudeh es acusado del atentado y sus líderes van a ser apresados o escapan a la Unión Soviética. Todos los partidos de izquierda pasan a ser proscriptos en Irán. En forma paralela, Jomeini es nombrado ayatolá ya para el año 1950. Ya vamos a hablar de Jomeini, del ayatolá Jomeini. Para el año 1951, el primer ministro iraní, Mohammad Mossadegh, va a querer nacionalizar el petróleo que extrae Inglaterra. De hecho, lo nacionaliza, ¿no? Inglaterra amenaza con enviar a Irán sus buques de guerra. Al año siguiente, Mossadegh hace una defensa muy elocuente de su accionar ante las Naciones Unidas, pero no hay una respuesta concreta al conflicto. Así, tanto Inglaterra como los Estados Unidos van a dar un pequeño golpe de Estado, para decirlo de alguna manera, y van a destituir a Mossadegh. Sin partidos opositores y sin primer ministro, todo el poder va a caer en el Shah de Irán, un Shah particularmente adicto a las políticas de Estados Unidos y de Inglaterra. En 1963 el Shah va a comenzar lo que se conoció con el nombre de la Revolución Blanca. El nombre responde a que el conjunto de reformas que quieren llevar adelante fue adoptado entre enero y junio de 1963, o sea, en pleno invierno, digamos. Entre las principales reformas se encontraban la reforma agraria, la nacionalización de los bosques, mayor participación de los trabajadores en las empresas, el voto femenino y la creación de un cuerpo de alfabetización. Pero la madre de todas las reformas radicaba precisamente en la reforma agraria, que perseguía dos fines. En realidad la reforma agraria que tenía dos objetivos. Por un lado, un objetivo político, que era crear una clase de campesinos propietarios favorables al régimen, y por el otro lado, un objetivo económico, que era modernizar la agricultura con el fin de aumentar la producción. Sin embargo, los propietarios de las tierras, que son influyentes en las grandes ciudades, eran hostiles a la reforma. Y el clero también se opone, porque varias de sus tierras iban a ser expropiadas. A su vez, la reforma tampoco puede llevarse adelante por dificultades de orden técnico. A ver, cada propietario puede escoger entre los pueblos que posee cuál desea conservar, pero la noción de pueblo para este caso es como muy imprecisa y se crea una desigualdad entre los campesinos
entre los campesinos de los pueblos expropiados y los otros. O sea, nadie sabía a qué se refería la palabra pueblo, qué era expropiar un pueblo. O sea, era una medida, una tabla de medición bastante incierta, para decirlo de alguna manera. Ya para 1968 la reforma muere cuando el ya permite expropiar, digamos, a los campesinos para crear grandes explotaciones de tipo agroindustrial, digamos. La idea de una clase de pequeños propietarios nunca pudo llevarse a cabo. Ahora bien, volviendo para 1963, ¿no? A través de varios comunicados, al ayatolá Jomeini intenta develar las intenciones anti-islámicas del Shah y de los Estados Unidos. Después de las manifestaciones en Tabriz y en Qom, Jomeini es encarcelado en junio del 63. Sin embargo, en las grandes ciudades iraníes hay enormes revueltas, multitudinarias revueltas que exigen su liberación. El Shah reprime y a su paso deja más de 15.000 muertos por las calles. A los 8 meses, Jomeini es liberado con el objetivo de poder pacificar Irán, pero este continúa con su actividad revolucionaria y es recapturado y enviado al exilio. En 1974 van a aumentar los ingresos por el aumento de los precios del petróleo y el Shah reinicia otra vez la carrera modernizadora. Perdón. Su intención es que para el año 2000 Irán sea la quinta potencia mundial, pero la producción del petróleo va a descender por la erosión de la demanda a la vez. Pero además de los problemas económicos de la población, también había contradicciones culturales y sociales frente a un modelo de civilización que era considerado importado. A ver, por otra parte, el régimen carecía de legitimidad. No podía valerse del tradicionalismo del clero chiita, ni tampoco podía evocar razones patrióticas, ya que se encontraba en poder por la ayuda de los aliados, ¿no? ¿Se acuerdan? Por la ayuda recibida en 1941. Pero sí se valía de lo que era el poder represivo y policial del Estado, lo cual no era poca cosa tampoco. Desde el exilio, Khomeini va a seguir instigando a la revolución con los medios que tiene a su alcance. Para Estados Unidos, Irán es estratégico por la producción petrolera y como base de enfrentamiento contra la Unión Soviética. Finalmente, en 1977, Mostafa, que era el hijo de Khomeini, muere en Irak y los revolucionarios culpan a la policía secreta iraní, o sea, a la Savak. En agosto del 78, la Savak va a incendiar un cine mientras se proyecta una película sobre una protesta campesina y va a dejar a más de 400 muertos. Al día siguiente marchan cerca de 10.000 personas al grito de que hay que quemar al Shah. El Shah va a declarar la ley marcial en todo el territorio y prohibiendo todo tipo de actividad revolucionaria. Pero 8.000 personas van a marchar contra esa ley marcial en Teherán y 4.000 de esos 8.000 van a morir en lo que se conoce como el Viernes Negro en Irán. En diciembre de 1978, millones de personas se van a manifestar contra el Shah en Teherán y el plan para reprimir esas masas fracasa. Estados Unidos comienza a abandonar al Shah su suerte cuando Jimmy Carter va a nombrar como nuevo primer ministro a Shapur Bakhtiar, que era un hombre opositor al régimen. Bakhtiar y el Shah van a convivir por muy poco tiempo. Pero sin el apoyo extranjero, el Shah va a abandonar Irán, un Irán repleto de protestas contra él, y el 26 de enero de 1979, Bakhtiar va a liberar a los presos políticos. A ver si se entiende. Bakhtiar y el Shah no, o sea, si bien podían compartir gobierno,
cada uno, a ver, la idea de poner a Bakhtiar en el gobierno es con la idea de poder pacificar Irán, con la idea de poder llegar a un acuerdo entre revolucionarios y partidarios del Shah. Y no solamente Bakhtiar va a liberar a los presos políticos, también va a otorgar libertad de prensa, va a disolver la SAVAK y va a permitir el retorno de Khomeini. Y 3 millones de personas van a ir a recibir a su líder político y espiritual. Desde el exilio, esta es una frase de las que trataba Khomeini de levantar la revolución, ¿no? Con la ira revolucionaria de la gente, el Shah será derrocado y se establecerá un Estado democrático, la República Islámica. Khomeini, sin embargo, a pesar de que Khomeini lo deja, que Bakhtiar va a dejar regresar a Khomeini, Khomeini se va a proclamar en contra de Bakhtiar por ser un hombre impuesto por las potencias extranjeras. En febrero del 79 los revolucionarios ya tienen tomados todos los edificios gubernamentales, los palacios, las radios, los canales de televisión, y el día 11, precisamente 11 de febrero del 79, se va a proclamar la República Islámica de Irán. Por primera vez, la utilización política del Islam sustituye a los mitos motores, a las ideologías movilizadoras, tiene un dominante nacionalismo y anticolonialismo. Se trata de una revolución chiita que expresaba las frustraciones de una modernización demasiado rápida. El impacto de la revolución en la región va a ser múltiple. Por un lado, el cinturón norte del Mediterráneo oriental greco-turco-iraní queda totalmente desmantelado. La idea de tener una red de aliados en esa región va a quedar para la historia. Pero que no se entienda una cosa. Si bien la revolución se inscribe en pleno contexto de Guerra Fría, el que Irán deje de ser un país aliado a los Estados Unidos no va a querer decir que se va a convertir en un aliado de la Unión Soviética. La República Islámica va a dar muestras de una independencia absoluta y va a pretender mantenerse equidistante tanto entre este y oeste. Lo que quiere es que el Islam sea la nueva superpotencia. La revolución iraní va a barrer, que se entienda esto, va a barrer con toda la burocracia gubernamental que existía por aquel entonces. Va a crear nuevas categorías de gobierno. Va a ser una república islámica, algo totalmente inédito, nuevo. No existía por aquel entonces un país islámico con el Islam como forma de gobierno. Esto es lo que va a provocar que sea única en su tipo, ¿no? Es una revolución única en la historia en este sentido. La caída iraní lo que va a hacer también es revitalizar el papel de Turquía para Occidente. A su vez es un revés para Israel, digamos. A los 15 días de instaurada la República Islámica, Yasser Arafat va a recibir todo el apoyo de Irán hacia la OLP, por ejemplo, y sin embargo Israel va a compensar la pérdida de este aliado con un nuevo amigo, ¿no? Que va a ser el Egipto de Sadat, quien le hace entrar al mundo árabe por la puerta grande a Israel, ¿no? La desaparición de Irán como la policía regional se consumó al desintegrarse el ejército iraní debido a la gravedad de las debilidades organizativas, sociológicas y tecnológicas del ejército del Shah, estamos hablando. Y el riesgo de contagio regional fue mínimo, en realidad, porque se trató de una revolución chiita, no sunita. Es una revolución chiita en una región gobernada por una gran, amplia mayoría sunita, ¿no? O sea, también eso es que lo hace única, a la revolución iraní. Vamos ahora a hablar en esta segunda parte de lo que fue la guerra
entre Irán e Irak. La guerra entre Irán e Irak se debe a un contencioso fronterizo por un río, que fue un río que comparten ambos países, que es el río Shatt al-Arab, y que en realidad viene desde hace mucho tiempo atrás. Pero bueno, para comenzar, digamos, cabe decir que lo que inicia, digamos, el conflicto es que el 22 de septiembre de 1980, el Consejo de Mando de la Revolución, que era la instancia suprema del partido Baas y del Estado iraquí, ordena al ejército llevar a cabo golpes disuasorios contra objetivos militares iraníes. Así se daba comienzo a lo que sería un conflicto sanguinario que va a durar 9 años, a pesar de los intentos de mediación pacífica de toda la comunidad internacional en sus diferentes organizaciones mundiales y regionales. El ministro iraquí de Asuntos Exteriores, Mohamed Hamadi, declaraba en su intervención del 15 de octubre de 1980 ante el Consejo de Seguridad de la ONU que este contencioso fronterizo con Irán ya venía desde hacía casi 500 años atrás y que desde 1520 el Estado persa había firmado 18 tratados que después habían sido derogados. Vamos a rastrear un poco los antecedentes. Para que se den una idea, el río Shatt al-Arab sería esta parte que ven aquí, ¿no? No sé si alcanzan a ver la manito. Después de la confluencia del Tigris y del Éufrates, sería esta parte final del río en donde comparten frontera tanto Irán como Irak. El reparto de las aguas del río Shatt al-Arab se puede rastrear desde el Tratado de Sohab de 1639, que en grandes rasgos fijaba la delimitación del Imperio Persa y el Imperio Otomano. Este tratado fue confirmado en 1746 y después impugnado. Finalmente, y después de varios choques bélicos, se firma un nuevo tratado en Erzurum en 1828 y otro segundo en la misma ciudad en 1847, gracias a la mediación de Rusia y Gran Bretaña. Este último tratado cedía a Persia la ciudad y el puerto de Mojámara, la isla de Jizir, y el derecho de fondear y estacionar en la orilla izquierda de Shatt al-Arab. Un nuevo acuerdo entre las dos potencias tuvo lugar en 1913 por el Protocolo de Constantinopla, que va a confirmar a los otomanos su soberanía sobre la totalidad del río Shatt al-Arab. En 1914 se le encomienda a una comisión la responsabilidad de establecer definitivamente la frontera. En 1937 un nuevo acuerdo fronterizo es concluido después de que Irak recurriera a la Sociedad de Naciones y esta vez fue entre el Reino Independiente de Irak e Irán, no era entre Persia y el Imperio Otomano. Una comisión estableció 68 demarcaciones fronterizas, pero en 1974 un representante del Secretariado de Naciones Unidas pudo constatar que el trabajo de las comisiones nunca había sido finalizado. En abril del 69, Irán abrogó unilateralmente el Tratado de 1937 y rehusó someter el litigio ante el Tribunal de la Haya, exigiendo la conclusión de un nuevo tratado que respondiera a sus reivindicaciones territoriales. Esto va a ser el Acuerdo de Argel de 1975, confirmado por el Tratado de Bagdad del mismo año, ¿no? ¿Cuál era la naturaleza jurídica del río Shatt al-Arab? Para Irak es un río nacional y árabe. Para Irán, la soberanía debía ser compartida porque era un río internacional y la frontera debía ubicarse en el medio. El conflicto se mantuvo latente mientras que ambos eran aliados en el Pacto de Bagdad, pero se volvió agudo, se intensificaron las tensiones cuando Teherán se inclina por Occidente y Bagdad se acerca más a la URSS en el conflicto de la Guerra Fría.
El acuerdo de Argel de 1975 es un reflejo de la relación regional de fuerzas en realidad, y la frontera fue fijada según los deseos de Irán. 5 años después, para Bagdad la relación de fuerzas había cambiado e Irak denuncia el tratado, denuncia el acuerdo de Argel del 75 y se niega a aceptar el procedimiento pacífico estipulado en el artículo 6 del Tratado de Bagdad. Pretende obtener por la fuerza un nuevo acuerdo fronterizo. Al principio, Irak creyó que en una guerra relámpago contra un ejército iraní ya decapitado por la depuración y un régimen islámico condenado a su hundimiento. Pero la intensa actividad de las primeras semanas se atascó en una guerra de posiciones muy similar a lo que fue la Primera Guerra Mundial. La guerra comenzó con la invasión de Irak el 22 de septiembre de 1980, cuando fuerzas iraquíes compuestas por 190.000 hombres, 2.200 tanques y 450 aviones atacaron la provincia de Juzestán en lo que se conoció como la Operación Kamal 99, muy rica en petróleo, la región esta, y donde vivían 3 millones de árabes. Hussein esperaba el apoyo de la población civil, lo cual no sucedió. Pero aunque las fuerzas iraquíes obtuvieron algunos éxitos al principio, Saddam detuvo a sus tropas, lo que le dio tiempo a Irán a reorganizar sus fuerzas y lanzarse al contraataque. En ese momento el gobierno iraní llamó a los jóvenes de su país a acudir al frente como voluntarios. Fueron alrededor de 100.000 soldados y 200.000 milicianos que se presentaron en muy poco tiempo. De este modo, la guerra relámpago que esperaban los iraquíes se convirtió en una guerra de desgaste en un frente de 300 kilómetros. Hacia 1982, las tropas iraquíes habían sido expulsadas de la mayor parte de Irán, que Irán rechazó la posibilidad de comenzar un proceso de paz y continuó en una guerra que pensó que podían ganar fácilmente. Este estilo de guerra a la antigua deja inactiva a la mayor parte de los equipos modernos que disponían los dos ejércitos. A ambos países se les presentaba un gran problema, que era, por ejemplo, que los proveedores de armamento sofisticado no entregaban el manual de instrucciones de las armas y había ausencia de estructuras de planificación y mantenimiento de estas armas modernas, que destruía cualquier tipo de ilusión que pudieran tener ambos bandos de inclinar la balanza para su lado, ¿no? A pesar de haber sido un conflicto tercermundista fogoneado por las grandes potencias, eso no redujo su intensidad y se llegaron a contar en los primeros 3 años un saldo de casi 500.000 muertos. De esta guerra se enfrentaron dos mitos movilizadores entre los dos países más poderosos del tercer mundo por aquel entonces. En Irán, la unión política, el mito movilizador era la unión política alrededor de un islam chiita de estricta observancia, digamos, y la utilización de la religión como un refugio ante las agresiones de un modelo de civilización importado. Y para Irak, el llamamiento de la nación árabe era un crisol capaz de trascender las diferencias religiosas y la división de estados soberanos. Este mensaje nacionalista y laico sedujo al menos a una parte de la generación chiita de Irak. Irán, sin embargo, no se había hundido. El enfrentamiento armado con Irak era un elemento de estabilización para el poder islámico, permitiéndole alcanzar 3 objetivos. Las fuerzas armadas eran mantenidas sobre las fronteras, las milicias islámicas en un contexto de guerra toman cada vez más fuerzas y todas las penurias y crisis económicas en la población eran en pos de la guerra. La guerra era algo funcional para Irán. Fíjense cómo habrá sido, digamos, el llamamiento de iraní a sus jóvenes que habían conformado una especie de cuerpo
de milicias que avanzaban sobre los territorios de campo minado de Irak, en los cuales ellos eran conscientes de que eran carne de cañón, para decirlo de alguna manera, en el cual pisaban las minas para hacerlas explotar, más allá de que no les importaba morir en ese caso, y de esta manera podían avanzar sobre territorio iraquí. Irán va a lograr el apoyo de los regímenes árabes más revolucionarios, que van a ser los regímenes de Siria, Libia y Argelia. En cuanto a Irak conoció un debilitamiento trágico. No podía hacer la guerra y desarrollarse económicamente al mismo tiempo, y sus dirigentes se dieron cuenta de eso demasiado tarde. La guerra tuvo un impacto sobre el conjunto del mundo árabe. Reveló o coaguló las disensiones interárabes. Irak intentó aprovecharse de las inquietudes nacidas por la caída del Shah para acelerar su acercamiento a los regímenes árabes moderados, como son Arabia Saudita y Kuwait. Y otras formas de posición favorable fueron hechas por los estados árabes más alejados del campo de batalla, como Jordania, Túnez, Marruecos, testimoniando un apoyo mayoritario a Irak. Les pido disculpas, acá no sé qué le habrá pasado a mi PowerPoint, ¿no? Me parece como que se borró, pero bueno, vamos a seguir igual. Al mismo tiempo, Irán va a lograr el apoyo como decíamos, de los regímenes más revolucionarios, y una nota aparte merece el comportamiento de Israel frente a la guerra. A través de los diferentes servicios de inteligencia se pudo descubrir que Tel Aviv proveía de armas a Irán. Para Teherán esto era muy simple, veía amenazado su aprovisionamiento de armas, así que no le importaba mucho la cara del proveedor en realidad. Las intenciones israelíes pueden ser un poquito más complejas de entender. Quizás en términos de realpolitik se puede creer que Israel fogoneaba el conflicto con el objetivo de debilitar de todas maneras al mundo islámico, sea quien sea el vencedor. Hacia 1988 Irán continuaba la guerra, pero las fuerzas iraquíes lanzaron una serie de ofensivas exitosas. En julio del 88, Irán e Irak se vieron empujados a aceptar la resolución 589, adoptada por el Consejo de Seguridad de la ONU el 20 de julio de 1987, al ver que ninguno de los dos podía vencer en el conflicto. Finalmente se llega a la paz el 20 de agosto del 88 sobre la base del mantenimiento de la situación territorial anterior al enfrentamiento bélico. Se calcula que la guerra se saldó con cerca de 1 millón de muertos, el 60% de esos muertos eran iraníes, y casi 2 millones de heridos, además de los enormes gastos materiales que dejaron en la economía de ambos combatientes en una situación muy precaria, muy precaria. El 3 de junio de 1989 va a morir el ayatolá Jomeini tras una operación quirúrgica que, como dato de color, fue transmitida por televisión. Y en el interior de Irán las relaciones entre los poderes quedan modificadas por la separación del ayatolá. El nuevo guía supremo, Ali Khamenei, reconoce que no puede pretender ejercer, al igual que Jomeini, la autoridad doctrinal suprema. En sentido contrario, el nuevo presidente de la República se va a presentar como el nuevo guía de la revolución. Va a imponer al Parlamento iraní un gabinete de tecnócratas y gana el apoyo entusiasta de los comerciantes que están interesados en la reconstrucción económica del país. Ahora bien, ahora nos vamos a meter ya en la Segunda Guerra del Golfo, que va a ser no mucho tiempo después de que se firma el acuerdo de paz entre Irak e Irán, y va a comenzar, de hecho, 2 años después, en el año 1990. A ver, Irak va a invadir Kuwait
la noche que va del 1 al 2 de agosto de 1990. El emir Jaber y su príncipe heredero van a huir a Arabia Saudita, mientras que el ocupante instalaba el gobierno provisional del Kuwait libre. El mundo árabe parecía estar sordo frente a los llamados de ayuda de las autoridades kuwaitíes, del mismo modo que había permanecido pasivo ante las duras negociaciones impuestas a Kuwait por parte de Irak. Una pasividad interpretada por Bagdad como un principio de no intervención. En las semanas anteriores a la invasión, Irak había conminado a los estados árabes productores de petróleo a que redujeran sus producciones con el fin de aumentar el precio del barril. Al mismo tiempo, había invitado a los países hermanos que cancelasen la deuda de 60.000 millones de dólares contraída por Irak en su esfuerzo de guerra contra Irán. La guerra había arruinado a ambos países, por lo tanto, Irán también apoyaba la estrategia de aumentar los precios petroleros de Irak. Ya en ese momento despuntaba la tentación de lo que se conocía como una huida hacia adelante. La vuelta al tema de la anexión de Kuwait parecía ahora mucho más fácil de realizar por Irak con su ejército de 1 millón de hombres, sus armas químicas y sus esperanzas puestas también en algún supuesto armamento nuclear. Kuwait era acusado por Irak de preparar una invasión para luego robar su petróleo en la zona fronteriza. Según Bagdad, Kuwait debía pagar una indemnización de 2.400 millones de dólares y además aparecieron otras reivindicaciones territoriales. Irak reclamaba ciertos islotes en la desembocadura del Shatt al-Arab con el fin de mejorar su acceso a las aguas del Golfo. Una vez que Kuwait fue invadido, sus vecinos árabes y sus aliados occidentales parecieron estar a punto de aceptar el dictamen de Bagdad. Solo el voluntarismo de Estados Unidos va a modificar el curso de los acontecimientos. Los estados occidentales reaccionaron como consumidores de energía, para decirlo de alguna manera. Las exportaciones acumuladas de Irak y de Kuwait no tuvieron más que un impacto limitado sobre los aprovisionamientos mundiales y las reservas nacionales eran muy elevadas. Por lo tanto, los estados consumidores poseían un gran margen de seguridad. Pero la reacción de Estados Unidos va a dar una nueva dimensión al asunto. Políticamente, la situación se agravó cuando Irak respondió con la anexión definitiva de Kuwait frente al envío de un cuerpo expedicionario americano. También se agravó en lo económico, ya que el golpe iraquí se dio en una sociedad internacional debilitada por el comienzo de una recesión. El precio del petróleo sube cerca de un 170% en 2 meses, metiendo al mundo en una nueva crisis económica. Aquí Sorbibe se hace una pregunta que va muy válida, que él mismo la responde. Hay que pensar si esto se trató de un chantaje de Irak o de una manipulación de los Estados Unidos. ¿En qué sentido? Algunos medios de comunicación americanos se preguntaban si Estados Unidos no habían como dejado hacer a Irak con el fin de tener la excusa para quebrar la hegemonía del mismo en la región. Pero esta tesis no tiene un gran fundamento, ya que Estados Unidos había intentado todo momento tener diálogo con Bagdad y Estados Unidos estaba dispuesto a reaccionar ante cualquier crisis en el Golfo. Su dispositivo estaba preparado desde la presidencia de Jimmy Carter. Inmediatamente se hizo efectivo el embargo comercial. Irak no podía importar o exportar nada. A la vez no podía vivir en la autarquía por el peso de su propia economía. Irak va a intentar romper su aislamiento y Saddam va a hacer varias acciones al respecto. El primero de los intentos fue reanudar las relaciones con Irán para aflojar un poquito el bloqueo, ¿no? Hussein va a ofrecer a Teherán volver a los acuerdos de Argel de 1975 y de un plumazo Saddam va a tirar por la borda 8 años de guerra, digamos. Es como aquí no ha pasado nada. Ante este inesperado retroceso de Saddam,
Irán consideraba que la vuelta a los acuerdos de Argel era una confesión. Finalmente habían ganado la guerra. Sin embargo, los obstáculos eran demasiados como para intentar un acercamiento. Pesaba mucho más el odio milenario y las heridas que habían dejado las atrocidades de una guerra muy reciente. El segundo intento de romper el bloqueo fue la decisión de Hussein de tomar 11.000 extranjeros, de tomar de rehén a 11.000 extranjeros que vivían en Irak y Kuwait ocupado. Saddam creía que tenía en su poder el arma que le haría ceder a Estados Unidos, ya que iba a encontrarse empantanados en el derecho internacional e interesados en preservar la vida de sus conciudadanos. Al actuar como un Estado terrorista, Irak refuerza el consenso internacional contra él mismo, ¿no? O sea, por último, el tercer intento fue presentar un perfil bajo. Renunciaron a cerrar por la fuerza las embajadas occidentales en Kuwait y Irak ordenó a sus navíos que no resistieran en caso de abordaje y sobre todo pasar a la liberación por etapas de los rehenes. Para Irak se trataba de ganar tiempo a la vez que desarmaba moralmente a las democracias. Pero la verdadera salida para Saddam fue la desestabilización de sus vecinos. Saddam olvidó de repente el llamamiento a la nación árabe, modernista y laico que encarnaba, y el dictador, acorralado, finalmente proclamó la yihad contra los saudíes. Si se fijan en la foto, las fotos que hay en esta diapositiva, la última son las corbetas que mandó Argentina a la guerra del Golfo, ¿no? O sea, para participar dentro de la fuerza interaliada, Argentina manda 3 corbetas como modo de participación en la guerra del Golfo. En cuanto a los objetivos de Estados Unidos, en la crisis del Golfo, el despliegue americano sobreentendía 2 opciones posibles. Por un lado, el retorno al statu quo antes de la invasión a Kuwait, que esto se trataría de una estrategia de alcance limitado, y por el otro lado, el combate total contra el Irak de Saddam Hussein. O sea, ¿qué hacemos? ¿Derrocamos a Saddam Hussein, vamos a fondo contra Bagdad? ¿O hacemos, digamos, que solamente vuelva a las fronteras anteriores? Finalmente se adopta el primer objetivo, que es el retorno al statu quo. ¿Por qué? Porque el objetivo limitado permite la constitución de una amplia coalición internacional contra Saddam. No excluye el derrocamiento del dictador, en realidad, pero de forma indirecta, digamos. Esperaban que cayera por su propio peso, para llamarlo de alguna manera, pero no iban a hacer un ataque frontal contra Saddam en territorio iraquí. Sin embargo, la existencia de esta coalición internacional también inhibe las opciones americanas y el margen de maniobra estadounidense. La constitución de la coalición no solamente tenía estos problemas, también estaba el factor económico, ya que el precio de este escudo era muy alto. La aplicación de sanciones a Irak supuso para Turquía, por ejemplo, la pérdida de 2.000 millones de dólares. Egipto tuvo que repatriar ejecutivos y obreros que vivían en Irak y Kuwait, cuyos sueldos producían casi más de 1.000 millones de dólares para su propia economía. Finalmente, la operación de policía internacional, iniciada el 16 de enero de 1991 en aplicación de la resolución 678 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, había tomado de entrada las dimensiones de una verdadera guerra, movilizando a todo lo que fueron las fuerzas y tecnologías militares. Del lado occidental, el compromiso americano confirmó a Estados Unidos como el gran gendarme del mundo y por primera vez Estados Unidos autofinancia una intervención de su ejército con los ingresos del petróleo saudí, kuwaití y con la ayuda financiera alemana y japonesa. Fue así que la Guerra del Golfo
preanunció el remodelamiento geopolítico más radical en el seno del mismo Golfo, desplazando a Irak como el hombre fuerte. Ahora 2 países iban a disputarse ese rol, que eran Irán y Turquía. Nace prácticamente un nuevo mundo, un nuevo orden internacional a partir de esta Segunda Guerra del Golfo, que ya la van a ver más adelante en la carrera. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.